Hola y bienvenidos sean todos a el primer episodio de Stay Reading, Realidad entre páginas. Yo soy Carolina y antes de todo quiero empezar dejándoles claro de qué va a ir este podcast. Aquí pues no solo vamos a hablar de libros ni de hacer reseñas normales, porque pues eso ya hay en muchas partes. Aquí en este espacio vamos a hablar también de lo que muchas veces se ignora o se romantiza sin pensar, que son los de las relaciones tóxicas, personajes problemáticos, traumas mal manejados, historias que idealizamos sin cuestionarlas y temas sensibles que afectan cómo es que llegamos a ver el amor, la identidad o incluso nuestras emociones. Obvio, esto no se trata de cancelar libros ni dejar de disfrutarlos, sino de leer con ojos abiertos y hablar de lo que casi nadie toca. Y es por eso que hoy quiero empezar con un tema fuerte, algo que todas hemos visto alguna vez, incluso lo hemos defendido, que es el por qué romantizamos relaciones tóxicas en los libros. Primero que nada, quiero hablar del lugar donde más se nota este problema y creo que todos alguna vez hemos estado en esa aplicación que es Wattpad. Aquí prácticamente nació toda una generación de historias donde el amor se confunde con esto del control, los celos, la dependencia o la agresividad, donde está el típico bad boy que se enamora de la única chica inocente del mundo, o el tipo que insulta, abandona, manipula, y luego con un perdón, es que estoy dañado, ya se soluciona todo. Y estas historias se volvieron virales porque, bueno, muchas empezamos a leerlo desde los 12, 13 o 14 años, cuando ni siquiera a estas edades tenemos muy en claro que es una relación sana o que estos comportamientos que acabo de mencionar son peligrosos. En Wattpad pues es muy normal encontrar cosas como estas de él me arrinconó contra la pared, sus ojos estaban llenos de furia, pero no me asusté, sabía que en el fondo me amaba. Este tipo de escenas se disfrutan de tensión romántica o de pasión, cuando en realidad son intimidación y control. Y lo peor es que esto se celebra, se comparte y se vuelve tendencia. Y claro, como dije, no está mal que te guste leer este tipo de cosas, porque pues hasta a mí en algún punto me llegó a gustar estas historias, porque genera esta emoción, esta adrenalina y este morbo, y eso pues es normal porque pues ajá, es ficción. Lo que sí está mal es que se romanticen estas conductas como si fueran algo sanas o que sean deseables en la vida real. El problema no está en disfrutar la fantasía, el problema es cuando empezamos a justificar estos comportamientos que son peligrosos solo porque vienen envueltos en este romance bonito o que vienen envueltos en este personaje atractivo. Ahí es donde deja de ser solo entretenimiento y empieza a normalizarse ideas dañinas sin darnos cuenta. Y puedo poner de ejemplo muchísimos libros que de hecho hoy en día muchos de estos ya cuentan con una adaptación que salieron de este lugar Wattpad, que pues al ser muy famoso pues han influido mucho en estas cosas. Por ejemplo, tenemos el libro de After, que bueno, este libro tiene muchísimas escenas donde el protagonista grita, destruye, se desaparece por días y luego regresa como si nada con un beso o una disculpa. Por ejemplo, hay una parte de este libro, y lo cito, que dice, golpeó la puerta con fuerza y me dijo que no lo provocara, pero cuando me tomó del rostro y dijo que no podía vivir sin mí, sentí que todo valía la pena. Esto se romantiza como algo de pasión o de intensidad, cuando pues más que nada esto es manipulación emocional envuelta en este drama. Y nadie me va a mentir que cuando este libro recién se volvió famoso por allá del 2014, 2015, la mayoría tenía entre 12 o 13 años. Y bueno, antes que nada, pues este libro, quiero decir que empezó como un fanfic sobre el famoso cantante Harry Styles. Digamos que era este típico fanfic de tú y él, entre comillas, porque pues estaba el nombre de la protagonista que era Tessa. Y bueno, ya que más adelante empezó a tener mucha fama y lo empezaron a publicar como libro, cambiaron el nombre de Harry por el nombre del protagonista, que es Hardin, para evitar estos problemas legales, porque pues no estoy muy segura de esto, pero tengo entendido que para ese entonces Harry sabía de esto y detestaba la historia, justo porque aquí lo mostraban como ese chico posesivo, controlador y agresivo. Y pues es fuerte pensar que una historia basada en una fantasía sobre un artista real terminó volviéndose un modelo de romance para millones de lectoras. Pero bueno, no nos vamos a extender tanto con un solo libro porque podemos hablar de muchísimos otros más. Por ejemplo, está otro libro muy famoso que es del de Crepúsculo. Me voy a basar solamente en el primer libro,
que aquí hay una escena donde Edward espía a Bella cuando dormía y él le decía que lo hacía por su seguridad. Y claro, nosotros lo vemos como, ay, qué lindo, pero esto en la vida real es acoso. Y más porque para este entonces Edward y Bella eran simples desconocidos cuando él lo empezó a hacer. Se podría decir que apuradamente ya habían interactuado pocas veces y el hecho de que era un tipo X, sin importar si era atractivo o no, que entre por tu ventana en la madrugada a observarte a dormir es algo creepy. Y pues con estos ejemplos pues nos lleva a la pregunta central que inició por este episodio, que es ¿por qué nos atrae estas relaciones en la ficción? Una razón es que nos ven en esta idea de que el amor todo lo puede, que si alguien es agresivo, frío o problemático es porque nadie lo ha amado y nos hace creer que el amor es sufrimiento, que tener celos es preocuparse, que controlar es proteger y que cambiar a alguien roto es romántico, cuando pues no. También está la fantasía de yo ser la única que lo entienda o conmigo va a cambiar. Y claro, como es ficción, es más fácil ignorar las consecuencias que esto tendría en la vida real. Y de hecho, algo que me gusta de otro libro que es Gestopper es que justo aquí se deja en claro que el amor no cura una enfermedad mental, porque muchas veces también ocupan ese tipo de enfermedades mentales en los libros sin cuidado, pero pues eso ya será otro tema para otro episodio. Y bueno, el problema aumenta aquí cuando lectoras muy jóvenes consumen este tipo de historias sin contexto. O sea, imagina que niñas de entre 12 o 15 años que aún no están conscientes de las cosas, están leyendo este tipo de libros con escenas para mayores, relaciones de poder, dependencia emocional o violencia psicológica disfrazada de este romance. Y bueno, no es que sean tontas, claro que no lo son, es más el hecho de que nadie les explica que esto está mal, porque pues en los comentarios muchas fangirls apoyan ese tipo de personajes y las autoras lo escriben como si fuera algo normal, pero a estas edades, como dije, todavía no salen de esta burbujita, si le podemos decir así, que todo lo ven de color de rosa. Y esto es importante, más de lo que creemos, porque aunque sepamos que es ficción, lo que consumimos moldea nuestra idea del amor, del deseo, del compromiso y hasta de lo que nos merecemos. Por eso es importante leer lo que queremos, sí, pero también hablar de lo que nos están vendiendo como romántico. Y claro, no estoy satanizando con esto los libros, ni que dejes de leer After, ni Crepúsculo, ni Wattpad. Lo que quiero es que empieces a preguntarte por qué te gustan ciertas dinámicas y qué hay detrás de ellas. Y claro, informarse porque no se trata de cancelar las historias, sino que se trata pues de entenderlas. Y antes de cerrar, pues quiero dejarte una pregunta, que es si hay algún libro que antes amabas y ahora te incomoda por alguna relación que normalizaban aquí. Por ejemplo, yo puedo hablar sobre el libro de A través de mi ventana, que yo cuando leí este libro, cuando tenía aproximadamente como 12 o 13, para mí en esa época era el mejor libro de romance y me acuerdo perfectamente de cómo yo en ese tiempo yo quería que me pasara lo mismo que le había pasado a Raquel, que era pues de tener un acosador prácticamente, porque pues es eso en pocas palabras, tanto lo era Ares como lo era Raquel. Para mí me acuerdo en ese tiempo de que cuando leí esa escena donde casi abusan de Raquel y llega Ares a salvarla de esto y todavía agrégale que en esta escena estaba lloviendo, para mí era el pic del romance y era algo que quería que me pasara. O sea, obvio cuando dijeron que iban a sacar la adaptación de este libro, me lo volví a releer para recordar pues cómo iba la cosa de este libro. Ya para ese entonces ya tenía como 17 o 18, no recuerdo bien, pero obvio cuando lo volví a leer dije, ¿qué? O sea, casi abusan de la protagonista para ponerlo a él como el héroe. Y hay muchas otras cosas ahí en el libro que me acuerdo que romanticé en su tiempo, pero hoy en día tengo más en claro que están mal. Pero pues díganme ustedes, ¿qué libro antes amaban y hoy en día les incomoda? Y bueno, eso es todo lo que hablaremos hoy en este capítulo. Espero les haya gustado. Tengo pensado pues más adelante hablar de muchísimas más cosas, no solo basarme en este tipo de temas algo fuertes, también pues analizar ciertos libros, reseñas y cosas así. Espero que les haya gustado. Gracias por escuchar este inicio de Stay Reading, realidad entre páginas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.